Bueno, a través de este video vamos a ver la definición de límite, la cual nos va a ayudar a tener un poco más claro qué significa la tendencia de valores de I en gráficos que a veces son complicados de interpretar como hemos visto en clase. Vamos a ver en una presentación. Vamos a ver entonces la definición de límite finito, ¿sí? Hemos visto en clase la función f de x igual a x por seno de 1 sobre x, la cual es esa función que es como una cuerda vigoreante, ¿sí? Que no está definida la función en x igual a 0, porque aquí cuando queremos evaluar seno de 1 sobre x, si pongo x igual a 0, me queda 0 en el denominador, el 0 no está en el dominio, o sea, esta función en 0 no está definido, no habría punto para x igual a 0, ¿sí? El 0 está fuera del dominio de la función. Lo que estuvimos viendo en clases es que podemos tener dos posturas con respecto a cuál sería el límite de esta función cuando los valores de x tienden a 0, ¿sí? Vimos que algunos podrían decir, a mí me parece que los valores de imagen de esta función están cada vez más cerca del 0 cuando x tiende a 0, con lo cual podríamos decir el límite de la función para x que tiende a 0 es 0, u otro podría decir, a mí me parece que los valores de imagen de la función no tienden a 0 cuando los valores de x tienden a 0, porque la función es como que oscila subiendo y bajando, cortando infinitas veces al eje x, tomando valores 0, positivos, volviendo a valer 0, negativos, alejándose y acercándose al eje X infinitas veces. Bueno, las dos posturas tienen algo de razonable, ¿sí? Ahora, entonces, la idea de tendencia de una función cuando x tiende a 0 en este caso entra en conflicto. No sabemos decir si realmente la función está tendiendo a 0, no está tendiendo a 0, ¿cómo podemos hablar de la tendencia en este caso? Entonces, los matemáticos se pasaron cientos de años tratando de encontrar una definición que aclare, por ejemplo, límites como en este caso para la función que vimos recién, para x que tiende a 0. Cauchy fue uno de los primeros que presentó ideas preliminares a través de resolución de ejercicios que con los trabajos de Cauchy, digamos, estos trabajos condujeron a la definición de límites, pero Cauchy no llegó a formalizar una definición. Fue Bolzano el primero que presentó una definición basada en los trabajos de Cauchy en el año 1817. Fíjense que es muy cercana a la fecha. En realidad se pasaron cientos de años discutiendo hasta llegar a una buena definición de límites y la versión final que hoy conocemos la presentó Weierstrass, que es lo que se conoce como la versión moderna de límite finito. Vamos a ver esa definición, ¿sí? Primero lo voy a decir de una forma que es como formalmente aparece en los libros, es bastante complicada si uno no maneja las formas de presentación con valor absoluto. Dice lo siguiente, dada una función f y dos valores a y l perteneciente a r, dos números reales a y l, diremos que el límite de f de x para x que tiende a es l, si se cumple que para cada número epsilon que elijamos mayor que 0, tiene que existir un número, otro número delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos el límite debería ser menor que epsilon, ¿sí? Bueno, es una definición complicada si la vemos con valor absoluto. Veámoslo de otra forma, que en realidad es la misma definición, nada más que yo la adapté para que se entienda un poco más a través de intervalos en vez de trabajar con valor absoluto. Diremos que el límite de f de x para x que tiende a vale el número L, si se cumple que para cualquier epsilon mayor, para cada epsilon mayor que 0 que nos propongan, podemos encontrar un valor
delta mayor que 0, tal que si los valores de x pertenecientes al dominio pertenecen a un intervalo a menos delta, a más delta, sin el valor a, eso es como decir, los valores de x pertenecen a un entorno de a, entonces las correspondientes imágenes f de x de los x que están en el entorno pertenecen entonces al intervalo L menos epsilon, L más epsilon, que pertenece, ese intervalito está en el eje Y. Es decir, f de x son imágenes, tengo que mirarlas en el eje Y. Las imágenes de f de x tienen que pertenecer al intervalo L menos epsilon, L más epsilon, si los valores de x pertenecen al entorno de A menos delta, A más delta, sin el número A. ¿Sí? Bueno, esto seguramente no aclara mucho la definición de límites, pero vamos a hacer un ejemplo gráfico que nos va a empezar a ayudar a entenderla esta definición. Primero, miremos el gráfico de esta función f, esa curvita en verde, que parece que en x igual a 2 tiene un puntito que se salta, digamos, de la curva, ¿sí? En x igual a 2, la función, a ver, en x igual a 2, si hacemos un zoom, la función aproximadamente vale cerca de 6, ¿sí? Mientras que la tendencia que nosotros hemos hablado en clase para x que tiende a 2 parece ser la de la altura de este puntito en blanco, que parece estar más o menos cerca del 3. Vamos a hacer, después hice otro gráfico con un zoom con el software, le hice un zoom un poquito mejorado y a la vez tracé lo que parecía ser, el punto parecía estar a la altura del 3, entonces tracé la recta y igual a 3. ¿Sí? Fíjense que realmente cuando x tiende a 2, lo que nosotros hemos estado hablando de tendencia de los valores de y cuando x tienden a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, se observa que los valores de imagen de valores de x cercanos a 2 por la izquierda tienden a la altura del 3, que es la línea en rojo, y los valores de x que tienden a 2 por la derecha también están tendiendo, las imágenes están tendiendo también a 3. Es decir, de acuerdo a lo que hemos hablado de límite para una función para x que tiende a 2, parece ser que el límite de f de x para x que tiende a 2 es igual a 3. Fíjense que la función en 2 en particular vale aproximadamente 6. Es decir, el límite de f de x para x que tiende a 2 aparentemente es 3, mientras que la función en 2 vale 6. Para el límite de f de x para x que tiende a 2 no importa cuánto vale la función en 2, solo importa a que tienden los valores de imagen cuando los valores de x tienden a 2. ¿Sí? Entonces uno puede decir, aparentemente, el límite de f de x para x que tiende a 2 es 3. ¿Será que realmente es 3 el límite? En este caso, nosotros es como que estamos proponiendo un valor de L mayúscula igual a 3 y estamos trabajando con un valor de A igual a 2. Queremos ver si el límite de f de x para x que tiende a 2 tiende a 3. Vamos a verlo a través, vamos a tratar de entender un poco la definición, ¿sí? Con este ejemplo gráfico. Entonces, creemos que el límite de f de x para x que tiende a 2 parece ser 3. Es decir, que proponemos tratar de probar que el límite de la función para x que tiende a 2 vale 3. A entonces está siendo 2, L está siendo 3. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, tendríamos que ver que para cada epsilon mayor que 0, podemos encontrar un número delta mayor que 0, de tal forma que si los valores de x pertenecen a el intervalo 2 menos delta, 2 más delta, sin el 2, es decir, si x pertenece a un entorno del 2 de la forma 2 menos delta, 2 más delta, sin el 2, entonces las imágenes de los correspondientes x que pertenecen al entorno del 2, quiero ver si esas imágenes f de x pertenecen al intervalo L menos epsilon, L más epsilon, que sería 3 menos epsilon, 3 más epsilon, ¿sí?
Es decir, quiero ver que si los valores de x pertenecen al entorno 2 menos delta, 2 más delta sin el 2, las correspondientes imágenes si pertenecen al intervalo 3 menos epsilon, 3 más epsilon. Si logro ver eso, que para cada epsilon encuentro un delta que cumple esto, entonces podríamos terminar probando que el límite de f de x para x que tiende a 2 es 3, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo sería esto de que para cada epsilon tengo que encontrar un delta? Supongamos que alguien nos dice, a ver, probame que se cumple, que para el epsilon igual a 1 podés encontrar el delta para que se cumpla lo que veníamos diciendo. Entonces, si nos proponen epsilon igual a 1, el intervalo este al que quiero ver si las imágenes f de x pertenecen al 3 menos epsilon, 3 más epsilon, lo que sería L menos epsilon, L más epsilon, termina siendo el intervalo 2, 4. ¿Por qué digo que termina siendo el intervalo 2, 4? L menos epsilon, L más epsilon, si yo reemplazo L por 3 y epsilon por 1, si reemplazo L por 3 y el valor de epsilon lo reemplazo por quien propusimos, que es el 1, entonces la cuenta que me quedaría para ese intervalo es 3 menos 1, 2, 3 más 1, 4. ¿Sí? Entonces, dado el epsilon igual a 1, nuestro intervalito L menos epsilon, L más epsilon, termina siendo el intervalo abierto 2, 4. Ese intervalo tenemos que mirarlo en el eje Y. Entonces, bueno, ahí hice un gráfico de la función que estábamos viendo, marqué la línea y igual a 3, que es supuestamente el valor del límite que tenemos, y al marcar en el eje Y los valores L más epsilon y L menos epsilon, L menos epsilon es 2, L más epsilon es 4 en el eje Y, entonces también tracé las líneas Y igual a 2 e Y igual a 4 en verde. Y eso que en el eje Y intersectaría cada una de esas dos rectas en Y igual a 2 y en Y igual a 4, es como que forma una bandita entre las líneas verdes, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que ocurre con esa banda, ¿sí? A ver, para cada valor epsilon que nos propongan, tenemos que proponer un valor de delta que haga que se cumpla la definición, ¿sí? Bueno, a ver, imagínense que alguien dice, a ver, para epsilon igual a 1 yo propongo delta igual a 1/2. Vamos a ver qué significaría proponer delta igual a 1/2 en este caso. Bueno, en la definición, uno con el delta arma primero un intervalito A menos delta, A más delta, para luego tener lo que se llama el entorno de A, en este caso el entorno de 2. A menos delta, A más delta, si A es 2 y delta es 1/2, hacemos la cuentita A menos delta, 2 menos 1/2, nos da 3/2. Y si hacemos la cuenta A más delta, 2 más 1/2, 2 más 1/2 nos da 5/2. Entonces, el intervalito A menos delta, A más delta, si tomamos delta igual a 1/2, sería el intervalo abierto 3/2, 5/2. Ese intervalo lo tenemos que mirar en el eje Y. Vamos a mirar este gráfico. Ahí tenemos el gráfico de la función, la bandita del intervalo en el eje Y, L menos epsilon, L más epsilon, que iría entre 2 y 4, y ahora marqué con líneas azules, dos líneas azules, una línea que corta el eje X en 3/2, que es 1,5, es esta primera línea vertical que vemos acá, corta en 1,5, que es 3/2, y la otra línea vertical es una recta x igual a 2,5, esa recta intersecta al eje X en el número 2,5, que es 5/2. Justamente al medio está el 2 en el eje X. 2 menos delta, 3/2. 2 más delta, 5/2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que observar en el gráfico? Lo que queremos ver es si los números que están en el eje X dentro del entorno A menos delta, A más delta, menos el A, es decir, aquellos X que pertenecen al entorno, en este caso del 2
que están entre 1,5 y 2,5, si los valores de x que están entre 1,5 y 2,5 caen sus correspondientes imágenes dentro de la franja de valores de y entre 2 y 4. Dijimos que los valores del entorno entre 1,5 y 2,5, las imágenes deben caer dentro de la franja entre 2 y 4. El 2, hay que tener en cuenta que el 2 en particular no pertenece al entorno. El 2 no pertenece al entorno. Es todo el intervalo entre 1,5 y 2,5 sin el 2 es el entorno, ¿sí? Bueno, de todas maneras, fijémonos, por ejemplo, que hay valores de x como el 1,6, cuya imagen es negativa. La imagen del 1,6 está fuera de la franjita L menos epsilon, L más epsilon. Hay valores que sí están dentro, valores cercanos al 2, como podría ser el 1,9, tiene su correspondiente imagen dentro de la franja entre 2 y 4. Vemos que para valores, por ejemplo, de 1,8 hacia atrás, dentro del entorno, tienen imágenes por fuera de la franja L menos epsilon, L más epsilon. Aquí a la derecha del 2,2 también hay valores de imagen que están por encima del 4, entonces el gráfico está fuera de esta franja L menos epsilon, L más epsilon. Solamente para valores muy cercanos al 2, el gráfico queda dentro de la franja de valores de y entre 2 y 4. Y eso nos sugiere que quizás podríamos proponer un valor de delta bastante más chico que un medio y tomar un entorno más chiquito alrededor del 2. Probemos, por ejemplo, proponer, fíjense que si yo tomara un valor de delta 0,1, 2 menos 0,1 es 1,9, y 2 más 0,1 es 2,1. Quizás entre 1,9 y 2,1, todas las imágenes de los X que pertenezcan al entorno entre 1,9 y 2,1, puede que las imágenes terminen cayendo, el gráfico termine encerrado entre la franjita L menos epsilon y L más epsilon para todos los X del entorno. A ver, veamos eso. Veremos un poquito más detenidamente. Tomemos para epsilon igual a 1, delta igual a 0,1. A ver si ese delta nos hace cumplir con la definición. El intervalo L menos epsilon, L más epsilon sigue siendo el mismo de antes. Para epsilon igual a 1, el intervalo sigue siendo este intervalito que habíamos nombrado antes, L menos epsilon, L más epsilon, sigue siendo el 2, 4. El epsilon sigue siendo 1, pero ahora propongo un nuevo delta. Propongo delta igual a 0,1. Con delta igual a 0,1, el intervalito A menos delta, A más delta, va a ser, como había dicho antes, el intervalito 1,9, 2,1, ¿sí? Y en cuyo caso el entorno va a ser ese intervalito sin el 2, ¿sí? A ver, ahí tuve que hacer un gráfico un poco más cercano, lo vamos a ver aquí a la derecha, ¿sí? Ahí tracé las líneas verticales que cortan en 1,9 y 2,1, que son los extremos del intervalito este A menos delta, A más delta, ¿sí? Bueno, fíjense que para valores de X dentro del entorno del 2, entre 1,9 y 2,1, el gráfico queda encerrado en la bandita que se encuentra entre las alturas de Y 2 y 4. Es decir, el gráfico queda encerrado en la franjita L menos epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Los valores L menos epsilon y L más epsilon nos arman esa franjita en verde y las imágenes quedan dentro del intervalo 2, 4. Es decir, cuando tomo valores de X anteriores a 2 y más grandes que 1,9, las imágenes pertenecen al intervalo 2, 4. Y cuando tomo valores de X un poco más grandes que 2 y menores que 2,1, las imágenes también quedan encerradas en el intervalito 2, 4 del eje Y. Es decir, en este caso estoy obteniendo para epsilon igual a 1, que me arma la franjita L menos epsilon, L más epsilon, el intervalo 2, 4 en el eje Y, estoy encontrando un delta, que en este caso dijimos que es 0,1, y dentro de ese intervalito A menos delta, A más delta, las imágenes de los X que pertenecen al entorno del 2 terminan cayendo en el intervalito 2, 4.
Básicamente tenemos que encontrar un delta de manera tal que lo que vemos en el gráfico para valores de x dentro del entorno, el gráfico debe verse entre las franjitas que proporcionan los valores 2 y 4, esas liñitas en verde, ¿sí? Entonces, para epsilon igual a 1, el valor delta igual a 0,1 sirve para la definición de límites. Pero alguien me puede decir, te voy a poner un epsilon más chico, voy a tomar epsilon igual a 1,4, ¿sí? Bueno, si me proponen epsilon igual a 4, ¿qué delta nos podrá servir? Miremos que otra vez armamos el intervalito L menos epsilon, L más epsilon, haciendo las cuentas, nos da el intervalo en el eje Y, que está formado por los números 11 cuartos y 13 cuartos, ¿sí? Miremos el gráfico, ahí se arma una bandita que tiene el valor más chico de altura de la línea verde es 11 cuartos y el valor más grande es 13 cuartos, ¿sí? El 11 cuartos es más chico que 3 y el 13 cuartos es más grande que 3. Arma esa bandita en verde para las imágenes, ¿sí? Ahora, miremos ahí entre los valores de x. Observemos que en el 1,95, para x igual a 1,95, la imagen está por debajo de 11 cuartos. Entonces, miremos un poco más cerca del 2. ¿Qué pasa si tomamos un valor cercano a el 2? A ver, yo dije que voy a proponer delta igual a 0,02. Ahora les digo gráficamente por qué. Fíjense que 2 menos 0,02, 2 menos 0,02 es igual a 1,98, ¿sí? Cuando miramos en el gráfico acá, 1,98 anda más o menos por acá en el eje X, la correspondiente imagen parece caer adentro y las que le siguen también, antes del 2. Y 2 más 0,2 termina dando 2,02, y si se fijan, los valores de x entre 2 y 2,02 aproximadamente parecen también estar dentro, el gráfico parece estar dentro de la franja entre 11 cuartos y 13 cuartos. Es decir, aparentemente estaríamos logrando lo que queremos, ¿sí? Ahora, el entorno de A, el entorno del 2, en este caso sería el intervalo 1,98, 2,02, quitando el 2, ¿sí? Bueno, ahí se marqué las líneas azules, que si se fijan cortan en 1,98 y 2,02, ¿sí? Fíjense que para valores de x que estén entre 1,98 y 2,02, sin el 2 no nos interesa. Cualquier otro número que esté entre 1,98 y 2,02, sin ser el 2, cualquiera de esos x tiene las correspondientes imágenes dentro del eje Y entre 11 cuartos y 13 cuartos, ¿sí? Y eso significa que el correspondiente gráfico para valores de x entre 1,98 y 2, la línea queda dentro de la franjita en verde que está entre 11 cuartos y 13 cuartos. Y lo mismo para valores de x más grandes que 2 y menores que 2,02. El gráfico también está dentro de la bandita que arman los valores 11 cuartos y 13 cuartos. Es decir, observo el gráfico para valores de x dentro del entorno que está contenido entre las franjitas y igual a 11 cuartos e y igual a 13 cuartos, ¿sí? Entonces, está bien que para epsilon igual a un cuarto, el delta correspondiente sea 0,02. Bueno, hemos visto entonces para la función que estábamos viendo en el gráfico que para epsilon igual a 1 podemos proponer como un valor válido delta igual a 0,1 o cualquier número más chico que 0,1, y este valor haría cumplir la definición, las condiciones de la definición. También para epsilon igual a un cuarto vimos que un delta que serviría para que se cumplan las condiciones es delta igual a 0,02. Pero ahí uno dice, apenas lo he probado para dos números, ¿y cuántos epsilon me pueden proponer? En realidad nos pueden proponer infinitos valores de epsilon. De hecho, uno tiene que hacerlo de una manera general
y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? O sea, deberíamos probar que, para probar que el límite de esa función para x que tiende a 2 vale 3, para cualquier número epsilon que nos propongan, nosotros deberíamos poder proponer un valor de delta que haga cumplir las condiciones de esta definición, ¿sí? No va a ser este ejemplo en el que vamos a probar esto de que para todo epsilon tenemos un delta. En realidad lo hicimos a este ejemplo como para empezar a entender cómo es la búsqueda del delta según el epsilon que nos propongan. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Supongamos que nos dan la función f de x igual a x. Nosotros a esa función la sabemos graficar, es la recta a 45 grados, a cada valor de x su correspondiente imagen es el mismo valor, como ser para 2 la función valuada en 2 vale 2, para 3 vale 3, para 1,5 la función vale 1,5, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, queremos demostrar que el límite de esta función para x que tiende a 1,5 es también 1,5. Aquí vemos para x igual a 1,5, el correspondiente valor de y es 1,5, y para valores alrededor de 1,5, las imágenes, los valores de las imágenes son aproximados a 1,5. Entonces, tratemos de probar que ese límite es 1,5. Vamos a tratar de ver que el límite de x para x que tiende a 1,5 es 1,5. En este caso están coincidiendo el valor de a, al que tienden las x, y el valor de l, que es el valor del límite que queremos probar, ¿sí? Lo haremos a través de este juego del epsilon y delta. Empecemos mirando rápidamente cómo sería un caso. Si me proponen epsilon igual a un medio, el intervalito L menos epsilon, L más epsilon sería 1,5 menos un medio, 1,5 más un medio, y nos quedaría el intervalito 1, 2. ¿Sí? Bueno, el intervalito L menos epsilon, L más epsilon es el intervalo 1, 2. Lo miro un poquito en el gráfico, como para empezar a darnos idea, y ahí vemos, por ejemplo, que cuando yo tome valores entre 1 y 2, las correspondientes imágenes, según lo que se ve en el gráfico, caen en el eje Y entre 1 y 2. Es decir, el gráfico para valores entre 1 y 2 está dentro de la franja del Y igual a 1, Y igual a 2. Entonces, aparentemente yo podría tomar un delta que sería aproximadamente 0,5. 1,5 menos 0,5 es 1, 1,5 más 0,5 es 2. A ver, si proponemos delta también igual a 0,5 o un medio, es decir, para epsilon igual a un medio, propongo yo delta igual a un medio. ¿Será que ese valor hace cumplir lo que queremos? Veamos que cuando hacemos la cuenta a menos delta, a más delta, a era 1,5, delta un medio, nos termina dando también el intervalito 1, 2, que vamos a ver ahora en el gráfico. Ahí vemos que tracé la línea x igual a 1, x igual a 2. Ahora, cuando yo tome valores de x entre 1 y 2, las correspondientes imágenes realmente caen en el eje Y en valores entre 1 y 2, que es el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Es decir, que aparentemente con delta igual a 0,5, un medio, estaríamos cumpliendo con las condiciones que nos pide la definición. Pero aquí empieza a verse algo. Observen el cuadrado que se forma. Si yo, cuando tengo epsilon igual a un medio, el valor de delta también es un medio. O sea, aparentemente cuando tomemos un valor de epsilon, al tomar como delta el mismo valor de epsilon, se forma un cuadradito y pareciera ser que en ese cuadradito la recta es la diagonal, y en ese caso parece que los valores de x, que están dentro del intervalo a menos delta más delta, caerían dentro del L menos epsilon, L más epsilon. Entonces ahí, a ver, ahí hice un gráfico como generalizando lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Para un valor de epsilon, aparentemente, un valor de delta igual a epsilon no serviría, probablemente no serviría para la definición de manera completa. Vamos a ver eso. ¿Cómo es este juego?
es como que yo ahora estoy diciendo, no importa qué valor de epsilon a mí me propongan, yo voy a proponer como delta el mismo valor. Si me proponen epsilon igual a 2, yo voy a proponer, si me proponen epsilon igual a 2, yo voy a proponer como delta el mismo valor, 2. Si me proponen epsilon igual a un cuarto, yo voy a proponer delta igual a un cuarto. Me proponen epsilon igual a 3 sobre 100, voy a proponer delta igual a 3 sobre 100. Es decir, cuando me propongan como epsilon un valor b, aquí lo voy a generalizar, yo voy a proponer como delta el mismo valor b. Vamos a ver que ahí ya lo estaríamos haciendo al decir, dado un epsilon igual a b, voy a tomar delta igual a b, es como que lo estamos generalizando, es un b cualquiera, el número que me digan. Vos me decís el número b como epsilon, yo te propongo como delta el mismo valor, b. Veamos si con eso alcanza, ¿sí? A ver, decimos, si me proponen epsilon igual a b, yo propongo delta igual a b. A ver, si tomo un valor de x que pertenezca al intervalo a menos delta, a más delta, sin el 1,5, recuerden que el 1,5 era el valor de a, ¿cómo queda el entorno de 1,5? Queda el intervalo 1,5 menos b, 1,5 más b, menos el punto 1,5. ¿Sí? Bueno, entonces, si x pertenece al entorno, x pertenece al intervalo 1,5 menos b, 1,5 más b, sin ser el 1,5. Ese 1,5 no le vamos a dar importancia. Ahora, ¿cómo es f de x? Para un x que está en el entorno, para un x que pertenezca a este entorno, la correspondiente imagen f de x termina valiendo el mismo valor x que tenemos dentro del entorno. Si decimos que f de x pertenece a L menos epsilon, L más epsilon, veamos que, ¿cuánto da L menos epsilon, L más epsilon? Da el intervalito 1,5 menos b, 1,5 más b. Ahora, la imagen f de x pertenece a ese intervalito 1,5 menos b, 1,5 más b. Fijémonos que cuando decimos la imagen f de x, resulta ser el mismo x. ¿Cuál x? El x que teníamos dentro del entorno. Si el x pertenece al entorno 1,5 menos b, 1,5 más b sin el 1,5, entonces ese número pertenece en definitiva al intervalo 1,5 menos b, 1,5 más b. O sea, estamos comprobando que la imagen, que resulta ser x, pertenece al intervalo 1,5 menos b, 1,5 más b. De esa manera, entonces, estaríamos viendo que para cualquier epsilon que me propongan, con un valor, el que vos quieras, llamémosle b, el correspondiente delta que hace cumplir con las condiciones es el mismo b. Entonces, ahí sí tenemos demostrado que el límite de la función f de x igual a x para x que tiende a 1,5 es 1,5. Entonces, vamos a estar diciendo que la función converge a L igual a 1,5 cuando X tiende al valor A igual a 1,5. Para cerrar este video, primero comentarles que si la función es f de x igual a x, trabajando de la misma manera que recién y proponiendo para el epsilon el mismo delta, el mismo valor de delta, se puede probar que el límite de esa función f de x igual a x para x que tiende a A vale A. Es decir, límite de x para x que tiende a 7 vale 7. Límite de x que tiende a menos 34,6, el límite de x para x que tiende a menos 34,6 es también menos 34,6. Y así para cada valor a. El límite de x para x que tiende a 0 es 0. Es decir, la función converge al número a cuando los valores de x tienden al valor a. ¿Sí? Y por último, volvamos al primer ejemplo motivador de este video,
que era la función f de x igual a x por seno de 1 sobre x. ¿El límite de la función para x que tiende a 0 vale 0 o no existe? Bueno, si quisiéramos probar que es 0, si quisiéramos probar que el límite de esa función es igual a 0, si quisiéramos probar esto, ¿sí? Deberíamos primero proponer como L 0, como A 0, y tratar de probar que para cada epsilon existe un delta que haga cumplir la definición, ¿sí? ¿Cómo es el intervalito L menos epsilon, L más epsilon? Bueno, 0 menos epsilon, 0 más epsilon, termina dando un intervalito menos epsilon, epsilon, ¿sí? Que es, lo veamos en el gráfico, un intervalito que está, que es simétrico con respecto al eje X. Aquí en negro vemos el eje X. Acá yo es como que simulé un epsilon cualquiera en rojo, ¿sí? Ahora, resulta ser que los matemáticos probaron que esta función está como encerrada entre la función valor absoluto de x, que es esta b que está en amarillo, y menos valor absoluto de x, que está aquí abajo también en amarillo, ¿sí? Bueno, fíjense que el gráfico de la función se encuentra como encerrado entre esas dos funciones. Se encuentra el gráfico como metido entre medio de esas dos funciones todo el tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos un valor de epsilon, que sería la distancia del eje X a esta línea en rojo arriba, si tomamos un epsilon, generamos el intervalo menos epsilon epsilon. Fíjense que si eligiéramos para un valor epsilon como valor de delta el mismo epsilon, porque esta es la recta 45 grados, podría llegar a pasar que se cumpla la definición. De hecho, cuando nosotros tomemos, dado un epsilon, como valor de delta, el mismo epsilon, es decir, si nos dicen epsilon igual a b, tomo delta igual a b, se formaría este cuadradito, y lo que vemos es que para valores de x que estén entre estas dos líneas azules, es decir, entre menos delta y delta, el correspondiente gráfico queda encerrado entre las líneas menos epsilon y epsilon. Es decir, aparentemente, si epsilon es igual a b, el valor delta igual a b también sirve. Los matemáticos terminaron probando que para el valor epsilon igual a b, delta igual a b sirve, y de esa manera queda generalizado que, bueno, puedo encontrar para cada epsilon el correspondiente delta. Terminaron probando que usando el mismo valor de delta que de epsilon, entonces las condiciones de la definición se cumplen, y en definitiva el límite de la función para x que tiende a 0 terminó siendo igual a 0. Acá escribí que si tomamos para epsilon igual a b el mismo delta igual a b, ¿cómo quedan los intervalitos en el eje x y en el eje y? En realidad los intervalitos L menos epsilon y L más epsilon, A menos delta y A más delta, terminan teniendo los mismos valores, por eso en el gráfico se arma un cuadradito, ¿sí? Decía, así llegaron a probar que el límite de esta función rara, x por seno de 1 sobre x para x que tiende a 0, es 0, y entonces podemos decir que la función converge a 0 cuando x tiende a 0. Bueno, como pudimos ver en el video, esta definición de límites es muy compleja y es muy complicado llegar a demostrar que ciertos límites se cumplen. En realidad, para quienes estudian matemática, esta definición es necesaria, y hacen muchos ejercicios para trabajar con este hecho de decir, a ver, para demostrar que el límite de esta función para x que tiende a es L, entonces vas a tener que usar la definición y para cada epsilon encontrar el correspondiente delta. Pero para ustedes que van a estar aquí en análisis para ciencias económicas, esta definición no la vamos a usar en la práctica. Quédense tranquilos de que no van a necesitar usar esta definición para probar límites. Esto es como para formalizar, para saber cuál es la definición y para terminar de entender por qué hay funciones que, como esa función rara que vimos, f de x igual a x por seno de 1 sobre x, por qué
pese a venir como oscilando la función, igual la función converge a un límite para un valor X que tiende a, ¿sí? Bueno, no se asusten con esta definición, vamos a poder trabajar sin ella. Muchas gracias.